Ok, habíamos empezado a ver lo de las partículas. Habíamos solamente visto la diapositiva porque no la habíamos estudiado. Esta es una partícula, una de las primeras que vamos a estudiar después de la partícula O, que ya lo habíamos visto en el ejemplo, en la que básicamente nos va a servir para varias cosas. Como por ejemplo, en la primera frase tenemos Toshokan ni ikimasu. Toshokan ni ikimasu. ¿Qué quiere decir el verbo ikimasu? ¿Qué verbo es? Es el verbo ir. ¿Cómo es en su forma infinitiva? ¿No era IQ? ¿No? Exacto. Ujú. Ahora, un poco de terminología, chicos, porque no los quiero entreverar. Cuando yo diga forma infinitiva o forma del diccionario, es la misma. Me refiero a la forma sin conjugar de los verbos. La forma con la cual la buscarían ustedes justamente en el diccionario. ¿No? Ya saben que en todos los idiomas uno busca en el diccionario las palabras no conjugadas, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver el verbo, ¿cómo se dice comer? Vas a buscar comer, más no vas a buscar cómo, por ejemplo, ¿no? Que si no te saldría otra cosa. O en peor de los casos no te sale nada, porque la conjugación de los verbos no es parte, no forma parte de materia de diccionario, sino solamente el verbo en su forma infinitiva. Ahora, Toshokan ni ikimasu. Toshokan, ¿qué cosa es? A ver, esta palabra la hemos encontrado desde la primera semana de clase, ya la deberían tener memorizada. ¿Qué significa? Era biblioteca, ¿no? Biblioteca o librería, ¿ok? Ahora, yo tengo un lugar aquí. A ver, les explico cómo funciona esta partícula ni en primera instancia. Tengo un lugar, Toshokan. Luego tengo un verbo de movimiento, un verbo de desplazamiento. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo verbos de desplazamiento, es muy probable o barra al 100% probable que la partícula que va a acompañar el lugar de destino hacia el cual yo voy o del cual yo vengo o hacia el cual yo regreso va a estar marcada con la partícula ni. Porque la partícula ni, uno de sus principales usos será de acompañar los verbos de desplazamiento para indicar dirección. ¿Ok? Toshokan ni ikimasu. Entonces, ¿cómo se traduce en español? Voy a la biblioteca. Exacto, voy a la biblioteca. O también, ¿cómo se traduce? ¿Tiene otra forma? No solamente con el voy, sino también con Vengo. vengo a school. Ah, ok. Estoy en Es la una cuestión de biblioteca. tiempos. No, no, no. No es eso. Recuerden lo que les dije de los verbos a la conjugación presente, que también tenían otra conjugación. O sea, tenían otra acepción. O sea, no solamente significaban presente, sino también otra cosa. Si yo a esta frase, Toshokan ni ikimasu, le añado al inicio hasta, ¿seguirá siendo voy a la biblioteca? Sería futuro. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Iré a la biblioteca. Iré. ¿Ok? Iré. Esto pues, solo para recordarles que los verbos en cualquier forma, tanto corta como larga, que es la que estamos viendo ahora, la forma larga, en el presente no es solamente presente, sino que también puede ser futuro dependiendo del contexto. ¿Vale? Entonces hay que prestarle mucha atención a cuáles son los elementos de la frase para poder entender bien de qué trata si es que se habla tanto de presente como de futuro. Ese era el primer ejemplo. ¿Quién me ayuda con la lectura de la segunda frase, por favor?
Si quiere yo, profe. Adelante. Ieni kaerimasu. Ieni kaerimasu. Kaerimasu, ¿qué verbo es? ¿No es el de volver a casa? Mm, En este caso dice vuelvo a casa, ¿no? Ieni kaerimasu. Entonces, kaerimasu, ¿qué verbo es? Solito kaerimasu. ¿Volver? Volver, exactamente. Volver o regresar también. Pero regresar en un sentido de espacio geográfico, ¿no? Porque a veces se tiende a, cuando yo les dejo ejercicios de traducción, a veces me traen el verbo modoru, ¿no? Dicen, ieni modoru. No, atención, modoru también significa regresar. Sí, por eso Google se los dice, o el diccionario que utilicen. Pero modoru es regresar en un sentido más, más subjetivo y mucho más figurado. O sea, por ejemplo, cuando queremos decir regresar a la normalidad, ahí es modoru. Pero más no es el verbo que se va a utilizar para decir regreso a casa o regreso a la escuela. Ese es kaerimas. Kaeru es el verbo. ¿Ok? Kaeru es el segundo verbo de desplazamiento que hay que anotar allí. Kaeru significa regresar y se ayuda de la partícula ni para indicar dirección. O sea, si yo regreso a casa, marco casa con una partícula ni. Y en ni kaerimasu. ¿Y desu ka? はい。Ujú. Ay, Ok, はい。ありがとう。3番お願いします。はい、読んでいる人は金麗 Yo, profesor. Adelante. Mekishko ni y kimas. ¿Cómo? Kimas, kimas, so desu. Ah, ok. Pues, Mekishiko ni kimas. ¿Qué dice? Voy a México. No. No es ikimas, atenta, es kimas. Kimas es la conjugación de qué verbo. No, no. ¿No? vengo de México. Vengo a México, atención. Si fuera de, no hubiese la partícula ni. Esto es partícula de dirección, no es partícula de proveniencia. Solo para aclarar, si queremos decir que vienes de México, es Mekishiko kara, más no ni, ¿no? Sería Mekishiko kara kimas. El kara es una partícula que indica proveniencia. Entonces, allí sí. En este caso, la partícula ni indica dirección. Mekishiko ni kimas, vengo a México. ¿Sí? Ok, profe. Ujú. Ay. Arigato. Hai. Entonces, aquí tenemos otra vez el tercer verbo de desplazamiento. El tercer verbo de desplazamiento. Entonces, vamos a ver aquí esta situación, ¿no? El verbo kuru es el tercer verbo de desplazamiento y a mí me gustaría mucho que ustedes en sus apuntes o donde sea que utilicen, pongan allí esto, porque por el momento son los únicos tres verbos de desplazamiento que vamos a encontrar. Iku, kaeru, kuru. Iku y kaeru son verbos en u, mientras que kuru es un verbo irregular. ¿Ok? Anótenlo, por favor. Con estos tres verbos es muy, muy probable que la partícula a utilizar sea ni. ¿Hasta aquí entonces alguna duda con este primer uso de la partícula ni para indicar dirección? No. Ok. ¿Los demás? no, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ahora, este no es el único uso de la partícula ni.
Tenemos la frase 4. La frase 4 dice, Doyobi ni Nihongo no kurasu ga arimasen. Doyobi ni Nihongo no kurasu ga arimasen. はい、始めましょう。土曜日って何ですか？ ¿Sábado? Sábado. Entonces, ¿qué cosa es? Ya sé que es un Del- sustantivo, ¿no? Pero ¿qué cosa es? ¿Un día de la semana? Un día de la semana, ¿no? Al hacer los días de la semana, pequeño detalle, también vamos a marcarlos con ni. Pero en este caso no indica dirección, que no estoy diciendo, no, al sábado, no. Sábado no es un lugar físico, por ende yo no puedo llegar al sábado con un verbo de desplazamiento. ¿Qué sucede aquí? Que cuando son los días específicos de la semana, yo los marco con la partícula ni para decir lo que en español tenemos, ¿no? El sábado, tal cosa. ¿Ok? Simplemente por una cuestión de gramática, los días de la semana se van a marcar con ni. En el caso de que sea un día en el cual sucede algo. ¿Ok? En este caso, Nihongo no kurasu ga arimasen. ¿Qué cosa dice? ¿El sábado no hay clase de japonés? El sábado no habrá clase de japonés o no hay, exacto. Doyobi ni Nihongo no kurasu ga arimasen. Ahora, a veces este tipo de frases puede estar con la partícula wa. O sea que en vez de ni van a encontrar doyobi wa, pero es ahí cuando el sábado se vuelve casi como sujeto. O sea, como que es tan importante lo que ese día, de repente en lo que voy a decir, que es muy probable que yo lo marque con la partícula wa para ponerlo en realce respecto al resto de la frase. Por ejemplo, doyobi wa watashi no tanjoubi desu. El sábado, mira, el sábado, doyobi wa watashi no tanjoubi desu. Es mi cumpleaños. Entonces, es importante allí la fecha. O sea, es muy importante decir, mira, el sábado, wa tanjoubi desu. Mientras que aquí sí es importante, pero se utiliza más para decir que un evento de este tipo, o sea, que una descripción, ¿no? La vamos a simplemente a describirlo como que sucede el sábado. Profesor, pero es básicamente lo mismo de la anterior frase de cumpleaños. Sí. Entonces, ¿qué te da a entender esto? Que va a depender de uno, que va a depender del hablante. O sea, si para mí es importante poner en realce la palabra sábado, la pongo como va. Si para mí es importante, pero es hasta el mismo nivel que el resto de las cosas que digo, pues es ni. Simplemente como descripción, o sea, dando una información. Doyobi ni Nihongo no kurasu ga arimasen. Nada más. Como lo principal y lo rutinario. Algo así, exactamente. Podemos entenderlo por el momento así. Mientras que si para mí el sábado es muy importante, por ejemplo, el sábado me gradúo. Doyobi wa, doyobi wa setsugyo shita. Setsugyo shimasu. Perdón. ¿No? El sábado me gradúo. Setsugyo shimasu. Entonces es una fecha importante, yo la pongo en realce. ¿Ok? Entonces va por ahí un poco de lo que uno quiere decir, chicos. Es bastante subjetiva esta parte del utilizo de la partícula wa para marcar el día. No, normalmente deberíamos utilizar la partícula ni. Solo para terminar, no va a ser el único segundo uso. Hay otro tercer uso de la partícula ni, que va a ser el uso para marcar las horas. No solamente los días de la semana, sino también las horas. Por ejemplo, en la número 5 tenemos Niji ni hiru gohan o tabemasu. Niji ni hiru gohan o tabemasu. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué cosa es Niji? A ver, recuerden cuando vimos los números. ¿Son las 2 en punto? Niji son las dos, ¿no? Niji ni hiru gohan. ¿Hiru gohan qué es?
A ver, tenemos las 3 comidas principales del día. Asa gohan, desayuno. Hiru gohan, almuerzo. Ban gohan, cena. Entonces, ¿qué dice la frase número 5? A las 12 en punto almuerzo. No necesariamente especificar a las 2 en punto. La traducción sería a las 2 nada más. A las 2, almuerzo. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos que especificar un horario, también nuestra amiga partícula ni nos va a ayudar para eso. Entonces, resumiendo, la partícula ni es una partícula multifacética, de multicontexto, que nos va a ayudar en varias cosas. Primer punto, marcar el lugar de destino junto cuando en la frase tenemos un verbo de desplazamiento. Tatoe va, por ejemplo. Si quiero decir voy a la escuela, escuela es gakko. Voy es el verbo iku. ¿Cómo diría yo mi frase? ¿Cuál, profe? Perdón. Voy a la escuela. Yakoni, Mm, Watashi, mm. Irumas. Atenta, no. Watashi en todo caso lo utilizarías al inicio de frase, sería incorrecto utilizarla después del complemento. Ok. Entonces, o lo omites o lo utilizas al inicio. No Watashi sería wa... Ajá. Sigue. perdón, es que yo tenía otra idea. Yo decía Gakoni Kimas. Exacto. Esa es la correcta. Gakko ni ikimasu o watashi wa, si queremos especificar. Watashi wa gakko ni ikimasu. El verbo es iku. Atención. Iku. Iku, el otro verbo de desplazamiento es kaeru y el otro verbo de desplazamiento es kuru. No hay que confundir los significados. Iku es ir. Kaeru es regresar. Kuru es venir. ¿Y ves acá? Hi. ¿Sí? Ay, ¿Todos los anotaron, por favor? A ver, esto es muy importante, así que yo me espero que todos realmente los anoten. Que preguntas de aquí en 2, 3 clases. ¿Y qué era Giku? No, ya no quiero escuchar. Son verbos muy importantes, chicos. Si ya les estoy dando los significados, el contexto de uso, así que por favor hagan su trabajo de estudiante y anoten. Ahora, hay otros usos de la partícula ni, no son los únicos, ¿no? Porque esta partícula es bastante, como les decía hace poquito, no tiene muchos contextos, entonces hay que prestarle mucha atención. Y también hay una pequeña, ¿cómo se dice?, situación con esta misma partícula que les comento, que a veces se va a reemplazar por otra partícula, cuando tiene un uso específico. Pero para esto nos vamos a dar cita en el siguiente episodio de esta novela, o sea, mañana, para ver el resto de partículas, a ver hasta dónde llegamos, y luego vamos a empezar a hacer ejercicios para practicar bastante dónde ubicar, ¿no?, estas partículas de por sí. Ahora, ¿por qué son útiles las partículas? Solo para hacerles recordar y que todo este sufrimiento tenga un porqué. Es justamente porque el japonés, al no tener preposiciones, al ser un idioma aglutinante, o sea, ¿qué significa idioma aglutinante? Que son diferentes elementos que se van juntando entre ellos para dar sentido a un enunciado. O sea, no es como en el español, que nosotros somos un idioma distinto. Ya de por sí tenemos una familia lingüística distinta. El japonés no, el japonés es un idioma que vamos dándole sentido a lo que decimos como una especie de rompecabezas. Vamos armando las piezas, ¿no? Y el resultado final va a ser la frase que yo quiero decir. Entonces, como pueden haber notado, ¿no? El uso de partículas, yo lo he siempre comparado de repente a un uso, como si fuera, no sé, la base, no sé, de cemento de una construcción. O sea, no puedo yo tener una frase al 100% que se comprenda si es que yo no utilizo bien mis partículas. Sería como quitarle, no sé, justamente, ¿no? Esta parte no sé, la columna de la construcción. O sea, se va a entender, puede que funcione, pero luego se va a caer, ¿no? O sea, como que no va a haber un punto, o sea, no va a estar fuerte esta construcción gramatical.
Entonces, las partículas tienen la función de sellar esta unión entre elementos de la frase y dejar bien claro el significado. Por ende, la omisión de partículas tiende a hacerse, sí, pero en un lenguaje coloquial muy avanzado. Entonces, es probable que ustedes en los anime o en los manga, en las series, en los dorama, escuchen pocas partículas, pero es porque el contexto ya lo permite la omisión. Como ustedes ahora están aprendiendo el idioma, tienen que saber el uso de cada partícula en específico, para qué, con qué verbos, en qué contexto. De lo contrario, no va a haber modo de que lleguen a un punto a poderlo omitir, porque pues lo omites cuando tanto tú y tu interlocutor están seguros y bien claros de hablar de lo mismo. Y si ustedes no saben para qué utilizamos las partículas, pues no es omisión, es simplemente ignorancia. Entonces, va a haber ahí una situación que yo voy a encargarme de ir aclarando cualquier duda que surja con respecto a las partículas. Son un tema muy importante para la gramática de N5, así que, por favor, una vez más, duda que tienen, duda que me dicen. Si no me quieren hablar, no les funciona el micro, me las escriben por chat. Pero es muy probable y yo les pido que me lo hagan en clase, que se me hace más, útil responder una duda en clase, porque es una duda respondida para todos, no solamente para quien me respondió, para quien me preguntó, perdón. Entonces, eso por favor tenganlo en cuenta. ¿Claro? Hi. ¿Sí, chicos? Para quien se conectó después, no se olviden que esta es la semana de reinscripción del 5 al 11. Por favor, ya la hicieron una vez y ustedes ya saben cómo funciona. Solo que, repito, el miércoles y viernes voy a estarles preguntando en clase por orden de coordinación, si es que ya pagaron o no. ¿Ok? Bien, ahora sí, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien quiere preguntarme algo antes de que me vaya. No. ¿No? Bien. Ok, chicos. Entonces, los dejo por ahora. Nos vemos el día de mañana. Les deseo que todos tengan una muy buena semana, que inicien muy bien, que se cuiden y que practiquen y que estudien. Mata shita ne, minasan. Hasta. Hasta, gato. Mata shita.